huye a Oreb. Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero para decirle: traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como a la de uno de ellos. Viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Berseba, que estaba en Judá, dejó allí su criado. Luego de caminar todo el día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces se deseó la muerte y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Regresó el ángel de Jehová por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, anduvo 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Llegó a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tu profeta. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Mire, amados hermanos, el mensaje que quiero compartir con ustedes en esta mañana lo estamos titulando: ¿por qué nos desalentamos los cristianos? ¿Por qué nos desanimamos los cristianos? A lo mejor usted estaba desanimado porque no veían al pastor. ¿Qué pasó? Se fue el pastor, se lo arrebató el Señor. Bueno, sería bueno. ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué nos desesperamos? Esta es una pregunta interesante que nos hacemos en esta mañana y es el tema de hoy. ¿Por qué nos desalentamos los cristianos? El psiquiatra Eddie Fromm, en uno de sus libros, dice que el desaliento es uno de los estados de ánimo más peligrosos que existen, porque puede llevar a la persona desalentada o desanimada a cometer actos increíbles, aun cuando esta persona fuere normal en todos sus actos. Amados hermanos, el desaliento tiene dos fases. La primera fase es la que se conoce como el ingreso al desaliento, como quien entra a una casa, le abren la puerta y entra. De esta primera fase se dice que es relativamente fácil salir, pero cuando se pasa a la segunda fase, que se lo define como caer en el desaliento, como quien está dentro de un pozo, es muy difícil salir de ese lugar, aunque no imposible. Según el mismo psiquiatra Eddie Fromm, dice que el desaliento ataca al sentido nervioso y entre los muchos efectos están las decisiones precipitadas o las acciones violentas que podamos tomar. Yo supe de una señorita de 22 años que perdió a sus padres, quizás por el COVID, y esta señorita, argumentando que era todo lo que tenía, cayó en el desaliento. Y al caer en el desaliento,
se casó con la primera persona que le salió al encuentro, al paso, que le resultó ser una persona drogadicta. Bueno, amados hermanos, fíjense, ¿a dónde conlleva el desaliento con estas ideas del desaliento, del desánimo? Entremos a examinar los casos de desaliento que nos presentan las Sagradas Escrituras y vamos hoy a ver 3 casos que la Biblia nos enseña. El primer caso es el desaliento del profeta Elías. El segundo caso es el desaliento del joven David cuando aún no era rey. Y el tercer caso, el desaliento del profeta Jonás. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Reyes, Primera de Reyes, para dar lectura al versículo del 1 al 4. Y aquí vamos a ver el desaliento del profeta Elías. Dice así, Primera de Reyes 19, del 1 al 4. Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero para decirle: traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, si mañana a estas horas no he puesto en tu persona como la de uno de ellos. Viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Berseba, que estaba en Judá, dejó allí a su criado. Luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces se deseó la muerte y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Miren, amados hermanos, el desaliento de este hombre, del profeta de Dios, un hombre, según la Biblia nos dice, conforme a todo lo humano, pero que Dios había estado con él en todo momento. Al pasar del capítulo 18 de Primera de Reyes al capítulo 19, nos encontramos como una transformación extraña. Es más o menos como cuando el sol está brillante, resplandeciente, ilumina toda la tierra, pero de pronto este se transforma y se cubre de una nube y relámpagos y se produce una tormenta. Así está pasando en la vida de Elías. La mano de Jezabel está sobre Elías. Al inicio del capítulo 19, leemos que Elías está ocupado en salvar su vida y nos preguntamos en esta mañana, ¿qué es lo que le ha ocurrido a Elías? ¿Qué es lo que le está pasando a Elías? Hay un informe falso. Hay una omisión completa de todo lo que Dios hizo sobre el Monte Carmelo. Solo se habla de que Elías hizo en el capítulo 19 que el rey Acab le dio informe falso a la reina Jezabel, que no dice la verdad, que hay mucha gente que informa una partecita solamente y este informe es uno de ellos. Miren, amados hermanos, hay una omisión completa, absoluta de lo que Dios hizo sobre el Monte Carmelo. Solo habla de lo que hizo el profeta, que mató a los profetas falsos de Baal, pero no dice que Dios hizo caer fuego del cielo y consumió el holocausto. Eso no dice. Solo dice que el profeta le dio muerte a los 450 profetas falsos. Yo me pregunto, amados hermanos, yo me pregunto en esta mañana si habría reaccionado de otra manera Jezabel si este hombre, Acab, su marido, le hubiera dicho lo que Dios hizo
sobre el monte Carmelo? ¿Es que acaso Acab pensaba que todo lo que ocurrió en ese lugar era solamente la obra del profeta Elías? Pero por otra parte, amados hermanos, la gente impía, la gente que no tiene a Dios, la gente que no conoce a Dios, no piensa en Dios. Para ellos, Dios no existe. Entonces, como este acá, rey y todo, era un hombre impío, así hay que llamarlo, no temía a Dios. Entonces, no menciona el nombre de Dios y no tenía razón para hacerla. Bueno, amados hermanos, entonces Jezabel era una mujer temible de Dios. Y al ser informada de la muerte, de la manera como lo informaron acerca de Elías, su reacción tenía que ser sentencia de muerte para el profeta Elías. Pero he aquí la mano de Dios para con su siervo Elías. El versículo 2 de este mismo capítulo, en lugar de mantener Jezabel a sus oficiales a mandar a matar a Elías, así debía de ser, manda un mensajero, y este mensajero para advertirle que lo va a matar. Bueno, pero aquí tenemos, amados hermanos, que hay algo que ocurre muchas veces en la vida común del ser humano, que la furia humana, que la ira humana se convierte en su propio cine. La furia humana, la ira humana se convierte en su propio cine. El libro de Job, capítulo 5, versículo 13, mire lo que dice. El libro de Job está antes de los Salmos, capítulo 5, versículo 13, dice así. Job 5:13. Atrapa a los sabios en su propia astucia y frustra los planes de los perversos. Repito este pasaje. Atrapa a los sabios en su propia astucia y frustra los planes de los perversos. Aquí estamos viendo la mano de Dios. En el segundo libro de Samuel, capítulo 15, el hijo del rey David, Absalón, se ha rodeado con un grupo de personas para rebelarse contra su padre y planificar la muerte de su padre y quedarse con el trono, y entre los asociados está el sabio consejero Ahitofel. Y cuando David sabe que se ha aliado su hijo Absalón Ahitofel, dice lo siguiente: oh Dios, frustra los designios de Ahitofel. Y efectivamente fueron frustrados en la furia, en la ira y el enojo de su hijo. Fueron desviados por otros caminos. Aquí estamos viendo entonces, hermanos, que Dios frustra los pensamientos y los designios de los malos. Dios siempre va a obrar de una manera clara y eficaz. En el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 12, aquí vemos a Herodes. En este libro de Mateo 2:12, Herodes y los magos fueron advertidos en sueño durante la noche para que no regresaran por el mismo camino y fueron por otro. Dios frustra los caminos de los perversos que quieren hacerle daño a los suyos, y por propia ira y el propio enojo de estos también los confunden y los hace que se equivoquen y los hace obrar equivocadamente. Este fue el caso para mí de Jezabel. Por otra parte, hermanos, la frase del versículo 3 de Primera de Reyes
19, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Yo me pregunto en esta mañana, ¿saben por qué hizo eso Elías? ¿Saben por qué se levantó para salvar su vida? Porque en la palabra de Dios hay solemnes advertencias de las consecuencias desastrosas de andar por la vista, por lo que nos dicen nuestros ojos. Veamos 3 casos bíblicos sobre lo que estoy refiriendo. El libro de Génesis, capítulo 13, versículo 10. Aquí hay un acontecimiento especial. Génesis 13:10. Se está separando Lot de su tío Abraham. Y miren lo que dice. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura de Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Se deja guiar, amados hermanos, Lot. Se deja guiar por la vista, por lo que él estaba en ese rato observando. Se fue metiendo en esa ciudad corrupta y mala de Sodoma y Gomorra. Y fíjense ustedes, pero guiado por la vista, ¿se dan cuenta? Cuando nosotros somos guiados por la vista, podemos ir a lugares equivocados o podemos hacer cosas equivocadas. Si somos guiados por Dios, es otro el accionar de nuestra vida. El libro de Números, capítulo 13, versículo 33. Números 13:33. Aquí vemos a Moisés. Moisés ha mandado a unos espías para que vayan a reconocer la tierra prometida, y el informe de la mayoría de los espías dicen que no deben ir a conquistar la tierra prometida. Pero el versículo 33, también vimos allí gigantes. Miren, hermanos, vieron gigantes, se asustaron, también guiados por el sentido de la vista. A veces nosotros nos dejamos guiar por ese mismo sentido de la vista y no por el sentido del poder de Dios obrando en nuestras vidas. En el Nuevo Testamento, una vez más, en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 30, Jesús está andando sobre el mar y le invita a Pedro que venga a él. Y Pedro comienza también a caminar como el maestro había andado caminando sobre las aguas. Pero el versículo 30 dice la Biblia que vio una ola inmensa, que vio algo que se le venía encima y tuvo miedo y se hundió y comenzó a clamar y comenzó a pedirle auxilio al Señor. Maestro, sálvame, que me ahogo, me estoy muriendo. Pedro, pescador y que sabía nadar, se estaba ahogando. Así somos a veces, sabiendo y teniendo a Dios en nuestro corazón, nos estamos ahogando en un vaso con agua. Entonces, amados hermanos, Elías, viendo el peligro que ocurría con su vida, cayó en el desaliento y se hundió profundamente y solo pensó que la muerte lo podría librar. Le dice, Señor, quítame la vida. Miren, amados hermanos y amigos, el hombre que había hecho frente a 450 profetas falsos huía de una mujer, de una sola mujer. Y nos preguntamos, ¿por qué ocurría todo esto? ¿Qué le estaba sucediendo a este profeta? Si hay una respuesta para todo, y gracias a Dios que sí tenemos en este caso, ¿por qué se portó así Elías? Miren, hermanos,
La conducta de este hombre nos demuestra que el espíritu y el valor que había demostrado en la cumbre del Monte Carmelo y que luego mató a 450 profetas falsos, no era de Elías. No era de Elías, porque esto provenía de Dios. Solo era de Dios, y juntamente al quitar la mirada de Dios y ponerla en él mismo, viendo el peligro y tratando de él de salvarse y de defenderse de Jezabel, descubrió la auténtica realidad de lo que él era. Es que así pasa, hermano. Cuando perdemos de vista lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, acudimos al yo. Yo hice esto, yo hago esto, yo realizo esto, yo voy a hacer esto. Cuando es Dios quien nos está proveyendo y dando para poder realizar lo que hacemos. Es como esa gente que normalmente tiene una imagen masculina. Algunos, pero por ahí le dan unos traguitos y aparece otra imagen no muy masculina de esa persona. Comienza a verse, y me pregunto, ¿se han dado cuenta de esos casos alguna vez, hermano? Yo sí los he visto. Hombres corpulentos, musculosos, puesto que la gente se queda, ¡wow! Pero le dan unos traguitos y cambian de accionar. Comienzan a caminar como mujeres, comienzan a hablar como mujeres y se disparan hacia otro lado. Este hombre, amados hermanos, vencedor de la cima del Carmelo, de pronto quitó la vista del Dios de quien recibió todo el poder. Y ahora se presenta con la auténtica realidad de lo que él es. Un hombre común y corriente, temeroso frente a situaciones críticas y difíciles. Esa es la verdad. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Por eso se desalentó. Por eso se desanimó. Por eso, por no poner sus vistas en el Dios vivo y verdadero. Veamos el segundo caso del desaliento. Aquí vamos al primer libro de Samuel, capítulo 27 en el Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, capítulo 27, para dar lectura a los 3 primeros versículos. Aquí estamos viendo el desaliento de David cuando David todavía no era rey. David era el siervo del Señor, todavía no era rey. Dice primera de Samuel 27, versículo del 1 al 3, lo siguiente. Dijo luego David en su corazón, cualquier día de estos voy a morir a manos de Saúl, por cuanto lo mejor será que me fugue a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe más de mí y no me siga buscando por todo el territorio de Israel. Así escaparé de sus manos. Se levantó pues David y con los 600 hombres que lo acompañaban, se pasó a Aquis, hijo de Moab, rey de Gad. Y vivió David con Aquis en Gad, él y sus hombres, cada cual con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Miren, hermanos, el desaliento de David, a hermanos y amigos. Es verdad, algo sin fundamento, ya que siempre nada debía temer de parte del rey Saúl. Ya nunca volvería a perjudicarlo, ya era tarde para pensar siquiera que en algún momento
parecería bajo la mano de Saúl. Además, Dios lo había guardado en ocasiones anteriores. ¿Y por qué no lo iba a guardar y proteger otra vez? Es una pregunta que nos hacemos. ¿Qué está pasando con este hombre? ¿Qué está sucediendo con este futuro rey de Israel? Bueno, vamos a considerar lo que se conoce como los 4 pasos del desaliento de David. Préstele atención. 4 pasos de desaliento de David. El primer paso. No se sabe por qué David huyó pensando en algún tipo de amistad de parte con los filisteos, cuando ellos siempre fueron encarnados enemigos de Israel. Siempre estuvo peleando contra los filisteos y los filisteos contra Israel. Es que se había olvidado este hombre de la burla y el sarcasmo del gigante filisteo Goliat y de lo que significó ese enfrentamiento. ¿Se había olvidado David de esto? Veamos lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel. En el capítulo 17, en los versículos 42 al 44, préstele atención. Primera de Samuel 17, 42 al 44. Dice así: cuando el filisteo miró y vio a David, no lo tomó en serio, porque era apenas un muchacho rubio y de hermoso parecer. El filisteo dijo a David: ¿soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? Y maldijo a David invocando a sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven hacia mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Mire lo que está aconteciendo, hermanos. ¿De dónde salió esta idea de unirse, de amistarse con los filisteos? Sin embargo, hermanos, tenemos que admitir también que el desaliento borra muchas veces los mejores recuerdos para llevar a una persona a un estado de desesperación, que eso fue lo que sucedió exactamente con David. El desaliento borra los mejores recuerdos a la persona. El segundo paso de desaliento de David. Los que conocemos la historia del rey David o de David, según la Biblia, sabemos que este hombre nunca, pero nunca, jamás dio un paso sin primero consultar con Dios. ¿Verdad? Usted lea cualquier episodio de las Escrituras y va a encontrarse que David siempre, pero siempre estaba considerándose y estaba consultando con Dios. Pero ahora está tan preocupado por la persecución de David que se ha desalentado totalmente, que no se detiene a hacer lo que hizo siempre. Qué raro parece todo esto, hermanos. Qué raro parece todo esto, ¿no? Sin embargo, esto es la continuación de un proceso de desaliento, de desesperación, cada vez más aguzante, en el que ha caído David. Como dice un comentarista, es como si hubiera entrado en un laberinto de donde no puede salir, no encuentra la puerta de escape. El tercer paso de desaliento de David es el siguiente. No hay duda que David estaba completamente equivocado en todo lo que hacía. Y observemos lo siguiente. Primer libro de Samuel, capítulo 27, versículos 8 y 9. Primer libro de Samuel, capítulo 27, versículos 8 y 9. Mire lo que dice.
El versículo 8 dice así: David subía con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jezreelitas y los amalecitas, porque estos habitaban desde hacía largo tiempo la región que se extiende en dirección de sur hasta la tierra de Egipto. David asolaba el país y no dejaba con vida hombre ni mujer. Se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas y regresaba a donde estaba Aquis. ¿Está entendiendo este pasaje, hermano? Mire lo que hacía David para agradar a los filisteos, como una especie de desfogue de ese estado en el que él se encontraba. Algo inusual en este hombre. El cuarto paso de desaliento de David. Este es el más triste del hombre que amó a Jehová con todo su corazón. Este paso de desaliento es el paso más triste. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículos del 1 al 2. Primer libro de Samuel 28, del 1 al 2. Dice así: Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y Aquis dijo a David: ten entendido que has de salir a campaña conmigo, tú y tus hombres. David respondió a Aquis: muy bien, ahora sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: en ese caso te haré mi guarda personal mientras viva. Miren lo que está pasando aquí, amados hermanos. Este es el caso más triste de este hombre. No creo que David hubiera peleado contra Saúl, porque seguramente en el momento de la batalla se hubiera puesto al lado del rey David para defenderlo, del rey Saúl para defenderlo. Pero la intención de pelear contra Israel, su pueblo, su patria, lo suyo, está consignado en este relato que acabo de leer. ¿Qué está aconteciendo? ¿Qué está pasando? Para decirnos a qué grado de desesperación, de desaliento, de angustia llegó este hombre. Fíjense, amados hermanos, una cosa realmente increíble: convertirse en traidor de su propia patria. El tercer caso de desaliento lo encontramos en el libro de Jonás. En el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Jonás, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Si alguien lo encuentra, es un libro pequeñito que en mi Biblia se me perdió. Ya. Jonás, capítulo, está después de Daniel. Ya. Vamos a ver Jonás, es un libro pequeñito nomás. Por eso en la Biblia se pierde. Aquí está. Jonás, antes de Daniel o después de Daniel. A ver, parece que se me perdió este librito. Abdías, Jonás, Miqueas. Ya, sí, Mita, gracias. Ya sé que estás viva. Aleluya, por escucharte que estás ahí. Jonás, capítulo 4, versículo del 1 al 3, dice lo siguiente. Jonás 4, del 1 al 3. Préstale atención. Pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Así que oró a Jehová y le dijo: a Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis,
porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tarde en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿No le recuerda esto a alguien más? ¿Quién más va a morirse? Job. ¿Quién quería morirse? Elías. Elías le dice, Señor, quítame la vida. No, bien, hermanos. Jonás, después de salir del pez servicial que le prestó alojamiento temporal en su vientre, fue gustoso a profetizar la destrucción de Nínive, enemigo del pueblo de Israel. Y se prometía presenciar la catástrofe dentro de los 40 días, tal como lo había anunciado él. Pero los ninivitas se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y Dios se arrepintió y se compadeció y no cumplió su amenaza. Así fueron las cosas. Pero ahora vemos a este hombre irritado por su seriedad frontal, ha quedado mal parado porque Dios ha perdonado la vida a sus enemigos de Israel. Para él los enemigos de Israel debían ser destruidos, nada más. La fina ironía del autor de este libro llega hasta el sarcasmo. El profeta repite la definición de Dios. La definición sublime de Dios, como dicen los teólogos. ¿Saben ustedes cuál es la definición sublime de Dios, hermanos? ¿Cuál es la definición sublime de Dios? Dios compasivo y misericordioso. Esta es la definición sublime de Dios. Dios compasivo y misericordioso. Esta definición sublime aparece en algunas partes de la Biblia. En el libro de Éxodo, por ejemplo. Éxodo 34:6. En el Salmo 86:15. Voy a leerlo. El Salmo 86:15. Mire lo que dice el Señor. Y usted lea Éxodo 34:6. Salmo 86:15 dice así. 86:15 dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Esta es la definición sublime de Dios. El nombre sublime de Dios. Aquí el autor del libro de Jonás, amados hermanos, hace referencia al nombre sublime de Dios. Pero con relación a Jonás, tratando este hombre, miren ustedes, tratando de justificarse su oída y su forma ruin en que se estaba comportando, le molesta servir a un Dios de tan grande corazón, capaz de dejar mal parado a cualquier profeta por perdonar al que se arrepiente. Este es nuestro Dios. Este es el Dios nuestro. Y este hombre se desalienta por lo que ha ocurrido completamente contrario a lo que él había predicho. Pide entonces: Dios, quítame la vida. Yo prefiero mejor morirme. Se ha preguntado y se ha discutido en cuanto a esta pregunta del profeta Jonás. ¿Era Jonás un hombre orgulloso de su profesión de profeta? ¿Era Jonás un hombre orgulloso de su profesión de profeta? Parece que sí. Y cuando una persona así de este carácter le salen mal las cosas, se hunde, se desespera, se desalienta, se desmorona. Y este fue el caso de Jonás. Amados hermanos, hemos visto estos tres casos de desaliento, de desánimo. El desaliento y el desánimo del profeta Elías. El desaliento y el desánimo de David cuando aún no era rey. El desaliento y el desánimo del profeta Jonás. Amados hermanos, si estás desalentado, si estás desanimado,
Si estás atravesando alguna situación difícil en tu vida, recuerda que no eres tú, no es con tu fuerza, es con el poder de Dios, es con la ayuda de Él. Sin Él nada somos. Y Pablo lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amado hermano, que nada ni nadie te desaliente, que ninguna circunstancia te desanime a seguir adelante, a seguir batallando, a seguir luchando. Que Dios sea el consolador, que la persona del Espíritu Santo obre en tu vida, sea cual fuere tu necesidad económica, espiritual, material, de salud, cualquier situación, que no te desaliente, que no seas como Elías, que no digas como Elías ni como Jonás, Señor, quítame la vida, ya no quiero vivir, Señor, ¿para qué vivir? Jamás digas eso. Deja que el Señor en su tiempo te va a llevar. Y cuando te va a llevar, a lo mejor ahí sí quieres quedarte. Antes estás diciendo, quítame, ya no quiero estar. Y cuando ya el Señor te quiere llevar, ya quieres quedar. Bueno, ¿qué quieres? Ay, hermano, que Dios nos ayude a mantenernos firmes. Que no nos desalentemos, que no nos desanimemos por cualquier circunstancia que estemos atravesando. Que Dios bendiga su vida. Amén.